El modernismo, visto desde Rubén Darío y sus poemas Ama tu ritmo y el poema 41 de Lo Fatal. La poesía modernista en Darío puede verse en estas pequeñas obras antes mencionadas que pertenecen a las grandes obras, prosas profanas y otros poemas y cantos de vida y esperanza. Para empezar, debo decir que rescaté 5 características principales del modernismo, que el punto número 1 sería el poeta, el 2 la expresión artística, el 3 la teoría estético compleja, el 4 la conciencia crítica y el 5 la voluntad de estilo. En el primer aspecto, el poeta, debemos resaltar, que se dirige a minorías, siempre se va a dirigir a un pequeño grupo de personas, el poeta moderno siempre va a estar dirigiéndose a un pequeño grupo de personas que entiendan lo que está escribiendo, que entiendan su obra y la gocen. En Ama tu ritmo vemos cómo la voz lírica se dirige al propio poeta o al poeta que lo lea. Y en el poema 41, Lo Fatal, se dirige a un público pues más apegado al tema existencialista o a un tema filosófico. Pasando a la expresión artística, vemos que los modernistas buscaban renovar esta expresión artística. Entonces, en Ama tu ritmo, se le dice al poeta que se escucha a sí mismo, que rompa con el paradigma de la musa, de la inspiración, para poder darle vida a una gran obra. Y en el poema 41 de Lo Fatal podemos ver un poema crítico que está lleno de incertidumbre, de esa incertidumbre que genera pensar en el futuro e inclusive en la propia existencia, de si somos reales o no somos reales. El punto 3 sobre la teoría estético compleja, aquí cabe mencionar que yo la planteo así como una teoría estético compleja porque se unen 2 elementos, la belleza y la dificultad. Estos poemas modernistas, al menos en Darío, son complejos, pero se pueden entender, son muy ágiles en su ritmo, se pueden leer con gran facilidad, aunque los temas sean muy profundos. En Ama tu ritmo, pues, podemos ver esta teoría, cómo corresponde a una forma clásica, por así decirlo, que sería el soneto. Este poema está escrito así, en forma de soneto, y sigue un ritmo muy musical. Tiene el tema que coloca, lo hace de manera muy musical, muy fluida. Entonces, para leerlo no es nada complicado, aunque el tema en sí sea complicado de tratar. En el poema 41 sobre Lo Fatal, hay una cuestión de plasmar un tema preocupante. ¿Qué tema preocupante? Pues la existencia. Pero se plasma de manera elegante y con expresiones que no quedan de más. Siempre son unas expresiones muy bonitas, muy refinadas y que no dejan nada de hilos sueltos. El aspecto número 4 podemos ver una conciencia crítica en la que siempre se tiene una cuestión pues analítica, eh, de cuestionamientos, y en este aspecto de Ama tu ritmo, en este poema, se puede ver cómo se analiza y se menciona que el poeta moderno lo que debe hacer el poeta moderno para crear obras dignas. Entonces, estos 3 grandes asuntos del análisis del poeta moderno que crea obras dignas, pues da como resultado un soneto que permite ver cómo era la manera de ver a los poetas en esa época, en la época de Darío, o cómo Darío podía ver a estos poetas modernos. En el poema 41, Lo Fatal, se puede ver la conciencia crítica a través del cuestionamiento de lo fatal, del cuestionamiento de la existencia, del cuestionamiento de decir, existo, voy a morir, vivo. Es un conjunto de preguntas que se va a hacer la persona que lo está leyendo. En este caso, como planteé en un principio, un filósofo, un existencialista, que constantemente va a estarle dando vueltas a este asunto hasta tratar de conseguir una respuesta. Entonces, pues, puede verse muy claro este planteamiento. El siguiente punto, que es el último,
se puede ver una voluntad de estilo. ¿Qué es la voluntad de estilo? Pues es esta parte en donde la obra se dice que no es producto del azar, ni de la inspiración, ni de la musa, ni de algo divino, sino que es producto de uno mismo, de nuestras capacidades. En Ama tu estilo es muy obvio porque se ve la capacidad de crear del poeta, cómo debe de hacerlo sin influencias externas, sin un, sin un dios que lo guíe, por así decirlo, sin una musa que le grite qué decir, sin la inspiración momentánea que inclusive hablaban los románticos. Pues hay que recordar que este movimiento modernista surge como una contraposición al movimiento romántico, a sus excesos. Ahora bien, en el poema 41, Lo Fatal, el planteamiento filosófico puede verse desde el ámbito existencialista como un tema serio y que ese tema serio amerita ser plasmado en un poema, amerita ser escrito, amerita ser plasmado ahí en un verso. Entonces, estos temas serios van a darle la oportunidad al poeta moderno de revisar un poco la realidad de la minoría a la que se están dirigiendo. Bueno, finalmente llegamos a las conclusiones y hay algunas cuestiones que me gustaría retomar. Uno, que ambos poemas son bellos, sin ser necesariamente desgarradores, como mencionaba que hacía la poesía romántica, no, no son precisamente así, pero sí se siente el, el sentimiento no exaltado del poema, pero tampoco cae en la rigidez del neoclásico. Entonces, pues es una belleza muy sutil, muy fragante, porque inclusive se puede, tiene toda esta cuestión, ¿no? Se siente, se ve, se admira, se puede percibir. Otra cosa es que estos poemas, a pesar de tener un esquema clásico, como en el poema Ama tu ritmo, que luce como un soneto, que es un soneto, se maneja una conciencia crítica que perfectamente se equilibra con lo estético. Aquí hay un equilibrio muy bonito porque es bello, pero también es analítico. Entonces tiene dos cuestiones que en apariencia no se pueden unir, pero que Darío los une de manera pues, maravillosa. Ahora, otra cosa es que tanto en Ama tu ritmo como en el poema 41, Lo Fatal, existe musicalidad, existe fluidez, no se quedan rígidos, no hay ninguna idea rígida ahí como en la poesía neoclásica, pero tampoco hay una exageración como en el romanticismo. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay un equilibrio, hay un gran equilibrio entre lo bello y lo complejo, analítico, etc. Ahora bien, mis fuentes consultadas han sido los apuntes de clase, de modernismo, eh, y Cantos de Vida y Esperanza, Prosas Profanas y otros poemas de Rubén Darío en la Biblioteca Cervantes Virtual. Muchas gracias por su atención.